En nombre de la Universidad Peruana Cayetano Heredia y particularmente de la Escuela de Posgrado, queremos darle la bienvenida al profesor Carlos Monteiro, que ha tenido realmente la amabilidad de acompañarnos en este lanzamiento de un diplomado que se va a titular Políticas Agroalimentarias frente a la pandemia de enfermedades crónicas, porque realmente en la comunidad universitaria y en la comunidad en general recién está entendiéndose de que la mala alimentación que está produciendo esta epidemia de enfermedades como la obesidad, la diabetes, enfermedades cardiovasculares, cánceres, y por tanto nuestra universidad, muy inquieta en estos nuevos aspectos, ha creído conveniente lanzar este diplomado con el apoyo invalorable del profesor Enrique Jacobi, un experto en el tema que ha venido de Washington de laborar en OPS durante los últimos 15 años, y que nos ha dado realmente los insumos para poder darle una estructura correcta a este diplomado, que pensamos que es de gran importancia para nuestro país, sobre todo ahora que Perú está dentro de los 10 primeros países con habitantes en obesidad y en diabetes. Entonces, doctor Monteiro, le damos la bienvenida cordialmente, y esta entrevista tiene la particularidad de querer, en primer lugar, saber sus emociones y el interés que usted tiene, sobre todo porque nosotros lo hemos prácticamente convencido de que es necesario que usted esté con nosotros para este lanzamiento. Y quisiéramos darle la palabra para que nos brinde un saludo, y luego el doctor Jacobi entraremos en una especie de tertulia para poder tener algunos insumos que la comunidad pueda aprender. Bueno, muchas gracias. Es un placer estar aquí con ustedes. Y muy oportuno la iniciativa del diplomado, porque hoy hay un consenso, como deciste, en términos de que la alimentación tal vez es el factor prevenible más importante si queremos disminuir la carga de enfermedades crónicas, ¿no? En Perú o en cualquier parte. Y también sabemos que la decisión de alimentación no es algo que está exclusivamente a cargo de cada persona, ¿no? La gente no toma decisiones. En la sociedad moderna, lo que la gente come, lo que se alimenta, no es algo que es totalmente decidido por la persona, sino por el sistema alimentario donde uno vive. Pero este sistema alimentario es cambiable por políticas públicas, por políticas agroalimentarias, ¿no? Entonces, entrenar personas a comprender mejor cuáles son las políticas más eficientes, lo que funciona, es algo que no podía ser más importante si queremos prevenir las enfermedades crónicas. Bueno, yo simplemente unirme a la bienvenida, Carlos, y decirle que nos interesa considerablemente los avances que el grupo el núcleo de pesquisa, de investigación en nutrición y salud de Sao Paulo, de la Universidad de Sao Paulo, ha venido haciendo en los últimos años. Y uno de esos temas interesantes y que tiene que ver con esta epidemia a la que te referías, o pandemia mundial, es el tema de los alimentos ultraprocesados, o comida ultraprocesada, como quisiera llamarse, y que es parte de un nuevo concepto de clasificación de alimentos basados en su grado de procesamiento. ¿Qué nos puedes decir sobre eso, Carlos? Porque no tanto en el Perú, pero en el mundo entero ha habido una conversación, y hasta el día de hoy, yo llamaría una intensa conversación que no ha bajado ni el tono de la voz, ni la frecuencia con la que esto ocurre, sobre si es una buena clasificación o no, y hemos visto adversarios del lado de la industria y representantes que han tenido, digamos, un rol muy activo tratando de desdibujar, de mal representar estos conceptos referidos al procesamiento de alimentos, ¿no? Yo creo que este es un tema que nos interesa y nos toca a todos, como individuos, inclusive en las propias decisiones personales. Nos gustaría saber
cuál es el estado y el nivel de reconocimiento e importancia que el sistema NOVA está teniendo en el mundo. ¿Qué instituciones, qué científicos han visto en esto una oportunidad significativa de reinterpretar, de entender mejor lo que hemos llamado en el pasado comida chatarra, junk food, o en una definición que es coloquial y es popular, pero que no es realmente técnica y que no siempre ha permitido avanzar en el camino de la investigación en nutrición. ¿Qué nos puedes comentar? Bueno, yo decía que hay un consenso hoy que la alimentación explica, determina la mayor parte de la carga de enfermedades crónicas en el mundo, ¿no? Pero ¿de dónde viene esta certeza, ¿no? Viene de investigaciones que intentan relacionan nutrientes específicos como el sodio, como el azúcar, la fibra, las grasas, los varios tipos de grasa con enfermedades específicas, enfermedades cardiovasculares, diabetes, obesidad, cáncer, etc. Y es verdad que hay una relación, por ejemplo, entre consumo bajo de fibra y cáncer de colon, por ejemplo, o cáncer de mama. Hay una relación entre sodio, evidentemente, hipertensión y enfermedades cardiovasculares. Y por ahí vamos, ¿no? Pero lo que pasa es que en realidad, dos cosas. Primeramente, que estos nutrientes, claro que son malos cuando están en exceso, en caso de sodio, grasa saturada, o cuando son insuficientes como la fibra, ¿no? Pero lo que hace con que la dieta, lo que está haciendo que la dieta contemporánea sea tan excesiva en sodio, excesiva en azúcar, en grasa saturada y deficiente en fibras, por ejemplo, es el procesamiento de alimentos. Porque las dietas tradicionales, y aquí en América Latina, el ejemplo es muy claro, y nuestros estudios empezaron en América Latina, en Chile, en Brasil, en Colombia, en México, y lo que mostramos en estos países es que la dieta nacional tiene mucho sodio, mucha grasa saturada, mucho azúcar, poca fibra, poca proteína, en función del procesamiento de alimentos. Porque cuando tomamos la parcela de la población en América Latina, que aún tiene patrones tradicionales de alimentación, que varían, ¿no? Arroz y frijol en Brasil, frijol en México, frijol y maíz en México, aquí en Perú seguro pescado, maíz, arroz, patatas, ¿no? En todos estos países, cuando vemos a la gente que consume pocos alimentos ultraprocesados y por lo tanto basea su dieta en alimentos no procesados, mínimamente procesados y procesados y en preparaciones culinarias, miramos que el exceso de azúcar, si existe, es mucho menor, el exceso de sodio es mucho menor, de grasa saturada es mucho mejor, y la fibra están adecuadas. Entonces, lo que está haciendo, digamos, los nutrientes en exceso o deficientes son causas de enfermedades crónicas, sí, pero lo que hace con que estos nutrientes estén no balanceados es el procesamiento de alimentos, el ultraprocesamiento de alimentos. Entonces, no hay que, si queremos políticas, no hay que tener políticas para bajar el sodio, bajar la grasa saturada, bajar el azúcar en peso. No, la política tiene que ser promoción de patrones tradicionales de alimentación donde esos nutrientes, si no están perfectos, están mucho mejor. Casi perfectos. Casi perfectos. Este es un punto. El otro punto es que el ultraprocesamiento de alimentos no solo desequilibra el perfil nutricional de la dieta, por lo tanto es la causa del desequilibrio de la dieta, pero también este ultraprocesamiento de alimentos introduce en la alimentación problemas que no hay con la alimentación tradicional. O sea, incluye aditivos, un montón de aditivos, colorantes, emulsionantes, aromatizantes, todos estos aditivos que lo que la industria dice, pero son seguros, están aprobados, son legales. Claro, la industria no podía poner algo que no sea legal, pero ¿cómo son aprobados estos aditivos? Son aprobados con testes que
hacían sentido en el siglo pasado, donde había como 5 o 6 tipos de aditivos, ¿no? Pero hoy hay apenas de aromatizantes, tenemos 2000 sustancias que son aprobadas. Bueno, ¿cuál es el test que se hace para aprobar un aditivo como ese? Primero, depende un poco de cada país, pero de modo algún, estos testes nos garantizan, por ejemplo, que estos aditivos no influencian el microbioma, las bacterias que tenemos en nuestro intestino. Al revés, los edulcorantes, por ejemplo, que son seguros. ¿Por qué son seguros? Se hacen algunos experimentos con ratones y se ve que no desarrolla un cáncer en algunas semanas, está probado, ¿no? Pero la cantidad que tiene hoy de aditivos que caracteriza el ultraprocesamiento de alimentos, estos aditivos no sabemos los problemas todos que contienen. Y una otra cosa muy importante, que esta es un poco más compleja, es que hoy día sabemos que los alimentos influencian la salud a través de los nutrientes en desequilibrio, influencian a través de estas sustancias extrañas, ¿no? Como los aditivos, y también porque el procesamiento de alimentos destruye la matriz alimentaria. Entonces, básicamente los alimentos ultraprocesados, ¿qué son esos alimentos? Ellos resultan de la destrucción de los alimentos en componentes y la recombinación de estos componentes. Entonces, por ejemplo, la proteína, la fibra, las vitaminas, los minerales, que en los alimentos están integrados en la matriz alimentaria. En los ultraprocesados pueden estar ahí, pero están separados, ¿no? La proteína está aquí, la fibra es añadida en un estadio posterior, los micronutrientes son añadidos después. Entonces, mismo un alimento ultraprocesado, mismo que contenga lo que no es común, cantidades adecuadas de proteína, de grasa, de carbohidratos, de minerales, de vitaminas, estos elementos no están organizados como en el alimento natural. Y hoy sabemos que el efecto del alimento, que es de la matriz alimentaria, va allá del efecto de cada uno de los componentes. Entonces, lo que llamamos la antigua ciencia de la nutrición, hoy llamamos nutricionismo, que es la idea de entender que la nutrición es la ciencia que busca entender el efecto de nutrientes individuales en enfermedades individuales, ¿no? Esto no responde a la epidemia de enfermedades crónicas. Con este paradigma no vamos a entender por qué los casos de cáncer, varios tipos, están aumentando en todo el mundo, por qué el diabetes está aumentando, por qué la obesidad está aumentando. Para entender eso tenemos que entender que el procesamiento de alimentos, como se lo hace hoy en el siglo XXI, destruye el alimento. Y con eso subvierte totalmente la relación de la alimentación con la salud. Y este nuevo paradigma de la nutrición, Enrique me preguntaba eso, yo creo que este paradigma está cada vez más acepto, ¿no? Y yo diría que ese año 2019 marcó un momento muy importante, porque este fue el año que los institutos de salud de Estados Unidos, el NIH, que es tal vez el mayor instituto de investigación sobre salud en el mundo, ellos hicieron un ensayo clínico randomizado, totalmente controlado, el crossover, con 20 pacientes, 20 voluntarios, donde se demostró que una dieta basada en alimentos ultraprocesados, mismo que tenga la misma proporción de proteína, de fibra, de grasa saturada, de densidad energética, que es una cosa artificial porque no tiene esta cosa, pero en el ensayo clínico uno puede manejar una manera de hacer eso, sodio, todo igual. Aún así, la gente, los voluntarios que consumían la dieta ultraprocesada, consumían por día 500 kilocalorías a más de energía y al final de 2 semanas ganaban 1 kilo de peso en relación a la dieta control.
y en realidad al final eran 2 kilogramos de diferencia. Entonces, este experimento mostró de una manera incuestionable de que el nutricionismo, o sea, la atención focalizada solamente en nutrientes individuales, no explica, por ejemplo, la pandemia de obesidad que tenemos. Así, en Perú, en realidad hemos visto con mucha alarma. Hace 2 semanas el Centro Nacional de Nutrición y Alimentación, CENAN, presentó los datos de obesidad estudiados en la última encuesta del 18, o sea, del año pasado. Y encontraron que el 25% de personas peruanos, hombres y mujeres, tenían obesidad. Y la suma de obesidad más sobrepeso llegaba a un 65% de personas con mayores de 18 años. Lo peor del dato era de que niños de entre 5 a 9 años llegaban hasta un 15% de obesidad y hasta un 40% de sobrepeso y obesidad. Y entonces ese fenómeno realmente preocupa mucho porque, como usted sabe, en los últimos 10 años ha habido un boom alimentario en el cual la comida peruana, a través de Gastón Acurio, se puso pues, sobre la mesa en el exterior y internamente promovió la comida regional, ¿no? En el que estaba para el lado. Pero con mucha también preocupación vemos que la industria alimentaria introduce, ¿no?, en las regiones del país alimentos ultraprocesados bajo la forma de snack que los niños llevan en su lonchera escolar, ¿no? Y los hombres y mujeres que trabajan día a día por el estrés y por el tipo de régimen laboral, pues tienen un tiempo muy corto para comer algo y lo que hacen es simplemente jalar los alimentos, los snacks, los fast food, y realmente podría eso explicar lo que está pasando en el país. Todavía es un tema que tenemos que investigar, pero lo que usted dice es bien cierto, o sea, podría estar pasando ese fenómeno en nuestro país. No, esta es una cosa que pasa en toda parte, ¿no? Todos los países, sobre todo, porque hay una diferencia muy grande entre los países en el momento del estagio de la transición alimentaria, ¿no? Vamos a llamar así, ¿no? En Perú, en América Latina en general, todavía encontramos, aunque estos snacks, gaseosas y comida rápida estén aumentando su consumo, todavía tenemos, la mayoría de la población tiene, la mayoría de sus calorías vienen de alimentos de verdad, llamamos esto, ¿no? Comida de verdad o alimentos de verdad, que son los no ultraprocesados. Y por lo tanto tenemos tiempo todavía con políticas adecuadas, primeramente interrumpir este proceso de reemplazo de alimentación tradicional, cualquier que sea va a ser distinta en cada país, por eso depende de la cultura alimentaria, del terreno, del clima, de todo, ¿no? Entonces, tenemos tiempo todavía de interrumpir esta transición que es totalmente inadecuada para la salud y progresivamente tratar de revertir lo que ya, el estagio que llegamos. Pero lo que pasa es que muchos países de alto ingreso, y particularmente me refiero aquí a los Estados Unidos, a Canadá, a Australia y a Inglaterra, donde tenemos estudios, en estos países la transición ya se completó. Y en estos países, como un 60% de las calorías vienen de alimentos ultraprocesados. Y entonces, cuando se llega a un momento de este tipo, la gente no cocina. Esencialmente no cocina. La gente que cocina son la élite, ¿no? Son la gente muy educada y que tiene muchos recursos, y tiene mucha información, pero la mayoría de la población está así. Entonces, para estos países, el cambio que tenía que haber en el sistema alimentario es tan radical que no veo que esto va a pasar en poco tiempo, ¿no? Pero el problema es que estos países, sean los políticos de estos países, sean muchas veces los investigadores que están en estos países, ellos no ven la necesidad o la posibilidad, digamos, de un cambio, de este cambio tan radical en el sistema.
Entonces, ellos intentan convencer al resto del mundo que esto es una realidad, no hay que hacer. Es algo como, bueno, como el progreso, es como digamos, los automóviles, no podemos pensar en otra cosa, ¿no? Lo que tenemos que hacer con los automóviles, hacerlos un poco mejor, ¿no? Que sean más económicos, que no emitan poluentes, este tipo de cosas. Lo que intentan nos convencer es que estos snacks, las gaseosas, son bien, ¿no? Y si son mal, podemos hacerlas un poco mejor, ¿no? Y este camino, que es el camino de la reformulación de los alimentos, es un camino que no hace ningún sentido para Perú, para Brasil, para toda la América Latina, ¿no? Aquí tenemos que tratar de promover los padrones tradicionales de alimentación, y si hay algún tipo de desbalance, y a veces eso existe, por ejemplo, en Brasil consumimos mucho azúcar, no solo en los alimentos ultraprocesados, donde hay mucho azúcar, pero mismo en la alimentación más tradicional hay mucho azúcar. La gente toma mucho café en Brasil, y el café es vehículo de azúcar más importante que tenemos. Entonces, bueno, pero es mucho más fácil tratar de reducir este consumo de azúcar, que es un problema importante, do que cambiar para la alimentación ultraprocesada y ahí tener todos los problemas, ¿no? La falta de fibra, la falta de componentes bioactivos de la alimentación, la falta de exceso de grasa saturada, todo eso. Entonces, no tenemos por qué hacer este cambio, porque la reformulación no tiene límites muy grandes, ¿no? Se puede, yo acredito mucho en la cosa de las grasas trans, claro, claramente las grasas trans son tóxicas, entonces tratar de prohibir el uso de la grasa hidrogenada esto no es reformulación, sino que esto es una legislación que debía cubrir todas las industrias, no podíamos usar eso. El sodio también, sal, tratar de usar menos sal en los productos ultraprocesados o procesados es algo que es posible de hacer, pero allá de eso, azúcar, por ejemplo, con la respuesta de la industria a la cantidad absurda de azúcar que tienen los alimentos ultraprocesados, sacar el azúcar y poner edulcorantes. ¿No? Primeramente, los edulcorantes lo ponen en tal cantidad que ya no son más seguros. Y segundo, saca el azúcar, pone el edulcorante, pero el edulcorante no tiene masa. Estamos hablando de miligramos, ¿no? Saca el azúcar y pone, almidón, grasa saturada, ¿no? Entonces, la reformulación no es la solución. Pero el problema, como yo decía, es que como digamos, la preservación de los padrones tradicionales de alimentación en países como Estados Unidos e Inglaterra es algo muy difícil de pensar, porque están en un estadio ya completo de la transición. Se entiende que para todos los países el problema es lo mismo, y no es, ¿no? Por eso que creo que el trabajo de la academia en América Latina, en otras partes del mundo, en Asia, en África, es tan importante, porque tenemos que generar evidencias en nuestros países, porque ahí sí vamos a llegar a respuestas que son útiles, y no tratar de simplemente importar conocimiento de otras regiones, donde muchas veces la investigación es hecha con financiamiento de la industria y por lo tanto nos revela resultados que ni siempre son confiables. Y en las últimas semanas ha habido también interesantes eventos que me gustaría, si pudieras comentar, ¿no? Hace poco conocíamos que luego de aprobarse los octógonos negros que hay en la comida ultraprocesada en Perú, casi menos de medio año después que esto ha sido aprobado, porque esto se entró en vigencia en julio, la industria ha hecho pública, dentro de un conjunto de declaraciones públicas que está haciendo la industria por el caso de Odebrecht,
que ellos pagaban una cantidad considerable de millones de dólares a un partido aquí en el Perú para que los ayudara a que esos octógonos nunca fueran aprobados y legislados oficialmente en el Perú. Digamos, no han contado ninguna novedad. La única novedad es que alguien se ha tomado el trabajo en la industria de decirlo, pero antes la sospecha era gigantesca y era muy grande. En México hace poco, me estaba comentando Tim hace un instante, ha llegado a hacerse público información confidencial que Nestlé le envía a sus representantes y trata de difundir dentro de representantes de la industria, que se opongan durante el periodo de consulta que ahora está ocurriendo en México sobre el etiquetado, que se opongan de cualquier forma a que ocurra el etiquetado. En fin, podríamos hacer una sucesión de estos eventos grandes, pero muestra que crecientemente la industria quiere influir las decisiones en la política pública y en la política del Estado y aparecer como, digamos, siendo jefes y dictando cátedras sobre el bien común. Esto es una cosa cada vez más agresiva, como digo, es con dinero, es forzando. Pero ¿cómo ves este espectáculo? Yo creo que América Latina de manera muy singular está viendo este espectáculo más que otros lugares del mundo. Sorprendentemente aquí, donde tenemos una buena herencia alimentaria y buenas tradiciones, países donde más cólera les da de que puede haber resistencia a sus productos en el mercado, ¿no? Sí. No, otra vez, la importancia de discutir políticas agroalimentarias, lo veo esencial eso, porque si no entendemos cómo las opciones, las decisiones alimentarias de la gente, si no entendemos que ella está tan subordinada al sistema alimentario, no vamos nunca a llegar a ninguna solución, ¿no? Tratando de hablar con cada uno para que se alimente mejor y todo. Bueno, ¿y por qué esto se tornó tan necesario? ¿Qué cambio hubo en el sistema alimentario? Hasta, digamos, en América Latina, digamos, 30 años, tal vez 40 años atrás, ¿quién producía los alimentos? Si tomamos la población total, ¿de dónde venían los alimentos? Esencialmente de la agricultura, ¿no? Los campesinos que plantaban, y de algunos alimentos procesados, ¿no? Como el pan, el queso, las conservas, ¿no? Los ingredientes culinarios, la sal, el azúcar, el aceite. Bueno, era así, ¿no? La alimentación. Y la mayoría de esos alimentos eran producidos o por los agricultores directamente, o por muchas industrias. Tomemos el pan, ¿no? Las panaderías, ahí son industrias, pequeñas industrias, el queso, son muchos fabricantes, las conservas. Esto hacía con que era difícil para el productor de alimentos influir en la decisión de cada uno de nosotros de qué comer, ¿no? Mucha gente produciendo, mucha gente comprando. Entonces, la economía de mercado ahí funcionaba, ¿no? Mucha gente produciendo y las opciones. ¿Qué pasa con el ultraprocesamiento de alimentos? Primeramente, una pequeña industria nunca va a hacer alimentos ultraprocesados, porque primeramente no tiene acceso a los ingredientes. Estos ingredientes, los aditivos, por ejemplo, estos 2000 aromatizantes que yo decía, no son hechos en Perú, no son hechos en Brasil, son hechos por dos empresas, una en Suiza y la otra en los Estados Unidos. Dos empresas, y entonces uno tiene una pequeña industria, no consigue comprar esos aditivos, está en una otra escala, ¿no? Por otro lado, estos alimentos ultraprocesados son hechos de commodities, como es el azúcar, como es el aceite de palma, la soya, el aislado proteico. Estos hamburgues, por ejemplo, ahora que son, ahí que están los vegetales. Los fake hamburguers, ¿no? Que dicen
son hechos con commodities, ¿no? Aislado de proteína de soya o de arvejas, ¿no? Arvejas. Entonces, una pequeña fábrica no puede comprar eso, porque esto no se vende ahí en la esquina, ¿no? Estos son commodities que se comercializan y se pueden comprar, van a pagar mucho más caro y no van a poder competir. Entonces, el ultraprocesamiento de alimentos, un efecto importante fue concentrar el sistema alimentario. Entonces, y esta concentración dio un peso a los productores de alimentos que nunca ha habido en la historia. Entonces, tenemos 10 grandes corporaciones transnacionales, como la Nestlé, la Kraft, la Danone. Son 10 compañías que venden por día más de $1 billón al día. Entonces, estamos tratando con verdaderos estados nacionales, o más que estados nacionales, ¿no? Mucho más grande, un gran estados nacionales, ¿no? Estamos hablando de... Entonces, estas corporaciones tienen tal poder que consiguen hacer con que una tragedia que tenemos hoy día, tenemos una tragedia. La epidemia de diabetes es una tragedia mundial, ¿no? Si ponemos números ahí, las muertes, va a ser mucho más importante que las guerras que tenemos todavía. Entonces, es una tragedia. Pero estas corporaciones son tan fuertes que consiguen hacer con que la mayoría de los países, de los gobiernos nacionales, hagan cero en eso. Cero, nada, ¿no? Hablabas del etiquetado. Ahora en Brasil estamos intentando tener algo parecido a los octógonos que ustedes tienen aquí, advertencia en los productos, y cuando salió después de 2 años de discusión y de consultas, etcétera, la agencia Anvisa en Brasil, del Ministerio de Salud, ha propuesto un modelo de octógonos un poco distinto de chileno, pero esencialmente la idea de poner advertencias, ¿no? Para el consumidor. Esto tiene mucho azúcar, mucho sodio, mucha grasa saturada. Cuando vieron la propuesta que están ahora en consulta pública, la reacción del presidente de la empresa, de la Asociación Brasileña de Industria de Alimentos, que no tiene ninguna industria brasileña, pero así se llama, ¿no? Asociación Brasileña de Industria de Alimentos, ¿no? Son todas controladas por Coca-Cola, Nestlé, todas estas compañías, y el presidente siempre es uno de Coca-Cola, de Nestlé, se decían ahí, y este señor decía así: esto no aceptamos. Esto está fuera de discusión. No aceptamos. Imagina eso. Una agencia, después de 2 años de trabajo, hace una propuesta y dicen así: no aceptable, ¿no? Pero ¿por qué dicen eso? Porque tiene este poder, ¿no? Tiene un poder de una Odebrecht. Básicamente es eso, ¿no? Claro. Que está en el terreno de la alimentación. Y para azar de nosotros, la alimentación es algo... No, para nosotros que estamos preocupados con la salud pública, la alimentación es muy importante, ¿no? Y si no está bien, la gente se enferma. Y por detrás de este sistema alimentario tenemos estos señores que tienen esta fuerza tan grande a punto de decir: no aceptamos que el gobierno va a regular eso, ¿no? Ojalá que México no tengan suerte, ¿no? Porque creo yo que ha sido un cambio muy dramático el que México ha experimentado después de un periodo largo en el cual la industria fue invitada a dictar la política de salud pública de México. ¿Y por qué eso ocurrió? El gobierno dijo: señores de Coca-Cola, vengan aquí, siéntense, digan a los mexicanos qué deben de comer y qué no deben de comer. Eso realmente todos sabemos que fue un absurdo gigante. El único que no sabía que esto era un absurdo era el presidente de México, pero creo que todos los demás sabían que se trataba del rey sin ropa, ¿no? Y yo creo que ojalá que no ocurra también en Brasil. Yo creo que está más cerca que Anvisa tenga una posición más o menos intermedia, ¿no? ¿O tú crees que en Brasil podría nuevamente la industria imponer su mano y golpear el tablero diciendo: aquí tampoco queremos?
Porque hay temor por Bolsonaro, ¿no? Se da la impresión que un presidente que podría aceptar o dar algunas concesiones. ¿Se ve posible o no? Es un interrogante. Estamos muy cerca de tener una regulación, de tener un etiquetado nutricional. El proceso de discusión ya está completo, ¿no? Se han visto, escuchado todas las partes y llegó a una solución que bastante razonable, yo diría. Entonces, no habría por qué no aprobar eso. Pero ahora ya tuvimos un señal muy malo, porque estaba ahí la consulta pública de este modelo, no sé, 3 meses, 4 meses, un tiempo muy grande, y ahora iba a finalizar como 2 semanas atrás, y ahí la industria entró con un pedido diciendo que, bueno, que no estaba especificado el tamaño de la advertencia, que había paquetes muy pequeños, que no se podría, no sé qué, y le dieron prolongaron la consulta pública por más 1 o 2 meses. Esto ya fue un señal muy malo, porque probablemente necesitan de más tiempo para proponer algo tratando de descalificar las advertencias. Entonces, como ven que va a ser imposible, entonces probablemente lo que van a hacer es poner, está bien, tiene una advertencia, pero también pone un color como el señal de tráfico, vamos a mezclar los GDA con los colores, están tratando de decir, está bien, la advertencia no podemos estar en contra porque es algo que ya varios países están haciendo, vamos a tratar de hacerla que no funcione, básicamente. Bueno, amigos, realmente es un lujo tener al profesor Carlos Monteiro, diplomado de políticas agroalimentarias frente a la pandemia de enfermedades crónicas, y realmente los invitamos a matricularse en este diplomado que empieza en febrero de este año, en donde se van a tratar todos estos aspectos muy importantes, tanto para la política agroalimentaria en nuestro país como para poder tener insumos, cada uno en su sector, para detener a estas enfermedades crónicas que vienen como un asunto importante en el país. Muy buenas tardes.